haremos un breve repaso de la semana 2. En la secuencia, en la primera parte de la sesión de hoy, hablaremos 70 minutos sobre el principio básico de seguro 13, reaseguro. Después de la pausa, en la segunda parte, tendremos una presentación sobre el principio básico de seguro 17, adecuación de capital. El jueves 24 de marzo asistirán a presentación sobre los componentes del capital basado en riesgo, seguida del estudio de caso 3 sobre requisitos de capital y autoevaluación de capital. Por favor, recuerden de imprimir y leer el estudio de caso antes del jueves. Y para cerrar la semana, para los que deseen, tendremos el Networking Coffee Break al final de la jornada. Ahora me gustaría invitar a Jeff Blecker para que haga un breve repaso de la semana 2. Adelante, Jeff. Gracias, Regina. Buenos días a todos. ¿Qué emprendimos en la semana 2? Empezamos con componentes de un informe de evaluación de pasivos y un informe de tarificación. Estos informes deben explicar quién es el actuario o actuaria que escribió el informe, de dónde obtuvo sus datos, si verificó los datos, qué métodos y supuestos se utilizaron y qué métodos o supuestos cambiaron con respecto al informe anterior. 2. Guía rápida de revisión de informes actuariales. Esta guía es una lista de preguntas. Esperamos que lo encuentre muy útil mientras revisa los informes actuariales. Puede descargarlo desde el sitio web de Connect. Está en la carpeta de documentos. Número 3. El PBS 14 establece requisitos para la evaluación de los activos y pasivos con fines de solvencia. Y 4. Provisiones técnicas son igual estimación actual y un margen. Y finalmente, estudiamos 2 casos prácticos con informes actuariales. En un caso práctico, analizamos un informe mal escrito, sin suficientes detalles. Y entonces los subgrupos escribieron las preguntas al actuario. Y luego vimos un informe revisado, bien escrito. Esperamos que la semana 2 pueda ayudarlo a pensar en las cosas que debe buscar en un informe. ¿Hay una pregunta? ¿O estamos listos para comenzar la semana 3? Ok, Laura, ¿puede cambiarlos? Gracias. Muchas gracias, Jeff. A continuación, iniciaremos la presentación de 70 minutos sobre el principio básico de seguros 13, reaseguro, a cargo de Jeff Blecker e Israel Avilés Torres, a quienes damos las bienvenidas. Ustedes ya conocen a Jeff Blecker, coordinador general de esta capacitación actuarial, quien nos acompaña todos los días de las sesiones en vivo. Hoy también nos complace presentar a Israel Avilés Torres, actuario titulado por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 30 años de experiencia en el sector asegurador y asegurador. En la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México trabajó por un periodo acumulado de 15 años, donde fue director general de supervisión de seguros y subdirector actuarial. Israel también tiene larga experiencia en el sector privado. Fue director general de la empresa corporativo en soluciones empresariales, subdirector actuarial de Allianz México y actuario regional para América Latina en Zurich Seguros. También fue consultor independiente, dando capacitación a diversas aseguradoras del mercado mexicano e internacionales sobre la implementación de Solvencia II y de reaseguro.
Desde 2019 trabaja en Guy Carpenter, intermediario de reaseguro, formando parte del área de asesoría estratégica global para Latinoamérica y el Caribe. Así que ya sean muy bienvenidos los dos. Y adelante, por favor, Jeff, Israel. Ok, gracias. El Muchas gracias. reaseguro, gracias. Hola, Israel. El reaseguro es muy importante porque es una forma efectiva en que una aseguradora puede gestionar su perfil de riesgo y también sus necesidades de capital. Aseguradoras toman diferentes tipos de riesgos, algunos predecibles, pero algunos riesgos enormes también en términos de lo que pueden retener. Y a veces no puede anticipar la magnitud de los siniestros o la cantidad de los siniestros. Entonces, el reaseguro ayuda a los aseguradoras a gestionar su perfil de riesgo. Esta semana vieron un módulo de reaseguros y el módulo cubrió los primeros temas aquí. ¿Cuál es el objetivo general del PBS 13 y cuáles son los principales propósitos y tipos de reaseguro? Hoy vamos a hablar brevemente de estos y hacer algunos ejercicios y entonces luego hablaremos sobre los temas que no cubrimos en el módulo, cuáles son las características que se espera tenga un programa de reaseguro sólido y cuáles son las preguntas que el supervisor querrá responder al revisar el programa de reaseguro de una aseguradora. Entonces, esta diapositiva tiene palabras del PBS 13. El supervisor requiere que los aseguradores controlen y informen de manera transparente sus programas de transferencia de riesgos. Bueno, obviamente analiza los tipos de riesgo que la aseguradora cedente está pasando a otra aseguradora o reasegurador. Pero muchas veces la aseguradora también asume riesgos cedidos por otras aseguradoras y el supervisor debe tener en cuenta ambos. Ahora voy a pasar la palabra a Israel. Buenos días, Israel. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jeff. Buenos días a todos. Efectivamente, como lo comentaba Jeff, la parte de reaseguro es una piedra angular en las operaciones de seguros y por lo tanto el supervisor debe de estar al tanto sobre los diferentes mecanismos de reaseguro y transferencias de riesgo que se dan en el mercado. Obviamente para conocer primero cómo se está garantizando la utilización del capital dentro de las compañías y que algunos riesgos no pongan en peligro la estabilidad financiera de la compañía por el diferente nivel de apetito de riesgo que pudiera tener la empresa al momento de realizar la suscripción de negocios. Y en particular pueden ser por dos efectos. Uno, por la suscripción de negocios de gran tamaño, es decir, grandes riesgos o riesgos catastróficos, y la otra por el volumen, en donde un determinado producto, debido a su volumen, se está suscribiendo y también podría, en su caso, implicar una exposición al capital de la compañía en el tiempo. Entonces, el supervisor debe de estar al tanto de que dichas aseguradoras están controlando adecuadamente sus riesgos y los están transfiriendo de manera adecuada. Existen varias opciones para la transferencia de riesgo, que una es el reaseguro tradicional, en donde tenemos dos esquemas básicamente, no dictados por el regulador, dictados por la propia operación, y tenemos el reaseguro proporcional, el cual se divide en reaseguro de cuota parte y de excedentes, y tenemos el reaseguro no proporcional, que son los famosos excesos de pérdida, que puede ser por riesgo, por evento o por acumulación de siniestros.
Y vamos a hacer algunos ejercicios muy ligeros sobre estas operaciones, pero es importante que el reasegurador tome en cuenta la naturaleza del negocio de reaseguro cuando se está supervisando la reaseguradora. También existen otros mecanismos de transferencia de riesgos, que es la transferencia del mercado de capitales. En este se requiere una especialización un poco específica en cuanto a las operaciones de los mercados y a dónde se puede transferir, y de esta manera contar con una cobertura específica a través de esas transferencias. Un ejemplo de ellos son los tipos bonos catastróficos, que en algunos países, incluyendo México, se han emitido y se han enviado a los mercados de capitales para cubrir alguna eventualidad catastrófica, y que en el momento de que ocurre dicha eventualidad, bajo ciertos parámetros, se activan esos bonos y se toma como una recuperación del reaseguro en los mercados de capitales. Otra que está surgiendo recientemente son los reaseguros o los esquemas de reaseguro paramétrico, en donde determinados triggers activan el efecto de la transferencia de riesgo y se puede obtener una recuperación del reaseguro a través de ciertas condiciones y mecanismos que se dan en determinadas con determinadas características de los riesgos. Entonces, como ven, hay toda una gama de transferencia de riesgos y el supervisor debe de estar al tanto de ellos. Hace como unos 60 años surgieron también nuevos esquemas de transferencia de riesgo, que son el reaseguro finito, y de los cuales también habla el PBS 13, en donde estos esquemas de transferencia de reaseguro finito pueden o no tener la base de transferencia cierta de riesgo, pero el supervisor debe estar al tanto para ver cómo se está realizando dicha transferencia de riesgo, si se cumple con esos requerimientos de transferencia cierta o transferencia significativa de riesgo, y poderlos de alguna manera supervisar para evitar que se exponga el capital de la compañía. Entonces, son básicamente las estructuras, es más o menos el objetivo general que se persigue, y bueno, que podríamos nosotros podríamos estar supervisando. Tomé el control de la presentación. Yo veo parcialmente la pantalla, no sé si ustedes la ven completa. Sí, yo la veo completa. Perfecto, entonces solo de mi lado está como de presentador. Si tienen alguna duda, por favor tomen el micrófono, levanten la mano o mándenos un mensaje por el chat. Luego por el chat para el presentador no es tan fácil leerlos, pero si gustan tomar el micrófono también con todo gusto. Aquí vamos a ver un ejercicio sobre las finalidades de reaseguro. Y bueno, habría que reflexionar un poquito sobre las preguntas que se hacen aquí. El reaseguro puede ser un medio muy eficaz para que una aseguradora gestione su perfil de riesgo y sus necesidades de capital. La pregunta A es, ¿cuáles son los propósitos o motivos habituales por los que una aseguradora utilizaría el reaseguro? Si alguien quiere contestar, con todo gusto puede tomar el micrófono o mandar su respuesta por el chat. ¿No? ¿Alguien que se anime? Y Buenos aquí días. tenemos, adelante, por favor. Bueno, habitualmente una sería para transferencia de riesgos, porque a través de reaseguro le permite una mayor capacidad de suscripción. La otra sería por incursionar de repente en un producto que no conozca. Podía utilizar un cuota aparte para ir adquiriendo experiencia en cuanto al comportamiento del producto, y en la medida que lo vaya conociendo, aumentar la retención. Y otra razón para utilizarlo también sería por la parte de la asesoría técnica del mismo reasegurador. Excelente, eso estaría enfocado más a la gestión de perfil de riesgos de una empresa, en donde precisamente para poder tener mayor capacidad de suscripción de determinados negocios, podría utilizar las necesidades de reaseguro.
Otro aspecto importante son las necesidades de capital. Cuando existe transferencia cierta de riesgo, como es el caso del reaseguro proporcional, cuota parte o de excedentes, automáticamente, como ustedes ya lo vieron en sesiones pasadas, automáticamente la cesión al reaseguro se convierte en un activo y parte de esos activos se consideran como activos admisibles para cubrir el requerimiento de capital. ¿Esto qué quiere decir? Que contribuye a que la compañía no tenga que poner niveles altos de capital porque ya tiene los activos del reaseguro bajo ciertas características. Sin embargo, no es al 100%. Hay que aplicar algunas cuestiones adicionales de administración de riesgos, como podrían ser el riesgo de crédito y el riesgo de concentración, que implican determinados niveles de requerimiento de capital, dependiendo de la calidad del reaseguro y de los reaseguradores en los cuales se está transfiriendo dicho riesgo. Entonces, también puede ayudar a contribuir a alguna necesidad de capital, visto desde el punto de vista también de administración de riesgos, también desde el punto de vista de administración de riesgos en la parte de suscripción, que le permite efectivamente, como comenta Sharon, ingresar a negocios en los cuales normalmente no podría tener capacidad de reaseguro. Y como bien lo comenta, otra opción es el soporte técnico que pudiera derivarse de las operaciones de reaseguro. ¿Cuál sería ese soporte técnico? Que el reasegurador conoce cómo realizar las transferencias de riesgos, conoce cómo podría disminuir las necesidades de capital mediante la aplicación del reaseguro, conoce modelación de ciertos riesgos catastróficos en donde podría estimarse la probabilidad de ocurrencia mediante modelos estocásticos de dichos eventos y así poder disponer de ese soporte técnico. Y ese soporte pues puede ser de dos partes, de manera directa a través del reaseguro, ¿no? La normativa permite que las aseguradoras realicen directamente sus operaciones con las reaseguradoras o a través de intermediarios de reaseguro en los cuales están especializados también para dar ese tipo de asesoría. Cuentan varios de ellos con modelos de riesgos en donde se puede determinar mediante escenarios estocásticos la transferencia cierta o la transferencia significativa de riesgo a los diferentes esquemas de reaseguro. Luego, la siguiente es como supervisor, ¿por qué querría analizar los acuerdos de reaseguro tomado y reaseguro cedido de una aseguradora? ¿Qué interés tendría el supervisor en analizar esos contratos de reaseguro? Hay una respuesta de Hugo. Hugo, Hugo Francisco, ¿te gustaría comentar? Bueno, Hugo contesta por el chat que la porción de riesgo efectivamente transferida al reasegurador, las tasas utilizadas por el reasegurador en relación a la tasa aplicada por la aseguradora. Es correcto. En el caso de vida, por ejemplo, las tasas utilizadas para realizar una transferencia de riesgo es la tasa efectivamente aplicada por la aseguradora, porque si no estaríamos creando una disparidad entre el proceso de suscripción directa de la aseguradora y lo que se transfiere al reaseguro. Esa parte es muy, muy importante. También aquí hay un comentario de Betty Romo, en donde dice que se debe tomar en cuenta el riesgo. ¿Por qué se debe tomar el riesgo de liquidez en las decisiones de reaseguro? Esta pregunta es muy importante, porque aunque se tenga el respaldo del reaseguro al 100% en lo que corresponde a la cesión, pues a veces los eventos ocurren de manera imprevista y la cedente tiene que disponer de recursos para afrontar los pagos de esos siniestros en primera instancia y posteriormente vendrían las recuperaciones de reaseguro, es decir, la recolección de los recuperables de reaseguro para que la compañía ya pueda recuperar nuevamente su liquidez. Entonces, no necesariamente la aseguradora se tiene que esperar hasta tener las recuperaciones en efectivo del reasegurador, porque eso puede tardar algunos meses
y en la propia operación. Entonces la compañía a veces tiene que liquidar casi de manera inmediata los siniestros que se vayan presentando cuando estos son procedentes. Entonces sí es importante que la compañía tenga ciertos niveles de liquidez, porque otro aspecto importante que marca la normativa, en particular el PBS 13, es que dice que la compañía de seguros es la responsable directamente ante el asegurado ante la ocurrencia de siniestros, aunque tenga el respaldo del reasegurador. Entonces la aseguradora no podría decir, estoy esperando al que el reasegurador me pague para poderte pagar tus siniestros. Eso el cliente al asegurado pues no, ni siquiera debe de tener conocimiento con qué reaseguradora está la cedente, porque para él la responsable de haber asumido el riesgo es precisamente la cedente, la aseguradora directa. Entonces, ante ello, debe de tener la liquidez necesaria para afrontar ese tipo de eventos o potenciales eventos. Mónica del Rosario comenta que ver que las reservas de primas y siniestros se encuentran estimadas de acuerdo a las condiciones de reaseguro. Sí, la aplicación para el cálculo de reservas y de primas debe de ser sobre una base bruta a nivel gross y después hacer las aplicaciones ya conforme a los diferentes contratos de reaseguro para ver qué parte de las reservas corresponden a los activos a la parte del reasegurador, así como de las primas, y qué partes se quedan en retención por la cedente para ir enfrentando los riesgos que vayan afectando directamente su propia retención. En Paraguay tenemos límites de retención, comenta Isidora, de capital por parte de la aseguradora. Es correcto. En una buena parte de Latinoamérica existe el concepto por parte del reasegurador de establecer límites máximos de retención. ¿Eso qué significa? Que para efectos de no exponer su capital, el capital de las empresas y tengan el respaldo del reaseguro, se deben de implementar límites máximos de retención con independencia de los contratos de reaseguro que se vayan a manejar. De hecho, los contratos de reaseguro, la retención que se maneja en los contratos de reaseguro deben apegarse a los límites de máximos de retención legales que establezca la normativa. A veces esos límites son fijados como un porcentaje máximo de los activos computables o de los fondos propios admisibles o del capital efectivamente asignado para cubrir el requerimiento de capital, y no debe de rebasar dicho límite para que en caso de un evento por riesgo no rebase el capital o no afecte el capital de la compañía de manera importante. En el caso de México, esto representa como máximo el 5% de los fondos propios admisibles para cubrir el requerimiento de capital como máximo. No obstante que cada aseguradora puede elaborar una nota técnica, un proceso en donde defina sus propios límites máximos de retención por operación y ramo, y estos deben de ser enviados al regulador para que el regulador sepa cuál es el límite máximo de retención por riesgo en cada ramo que la aseguradora está dispuesta a realizar. Y si la compañía rebasa el 5% de dichos fondos, entonces debe de solicitar una autorización especial al regulador para que se le apruebe que tiene y cuenta con las capacidades financieras y técnicas para llevar a cabo un proceso de retención superior a dicho porcentaje, a dicho límite. Entonces sí, efectivamente existen los límites máximos de retención y esto varía de país en país de acuerdo a sus regulaciones locales. ¿Qué experiencia se tiene con respecto al fronting y si es del todo negativo para la actividad? No. El fronting, es importante que ustedes lo vean también como reguladores, el fronting no es negativo para la actividad de reaseguro ni para la actividad regulatoria. El fronting consiste en aquellos negocios que se van a ceder al 100% a un reasegurador y a cambio de esa cesión al 100% recibe una comisión de reaseguro cedido para cubrir precisamente sus gastos de adquisición y de administración. ¿Por qué se hace fronting en algunos casos? Puede ser porque el negocio es muy grande
y no la compañía no tiene la capacidad financiera para retenerlo. Puede ser por estrategia de negocio porque se lo está cediendo a una reaseguradora que pertenece a un determinado grupo tipo cautivas y que están haciendo negocio mediante esa transacción, o puede ser simplemente por estrategia de negocio de la propia empresa y de suscripción de acuerdo a su perfil de riesgos y también por necesidades de capital, que el asumir riesgos de gran tamaño y podría implicar una asignación de capital que la compañía no puede soportar. Entonces, cualquiera de esas actividades puede realizarse mientras esté cumpliendo con la normativa que establece el regulador. En algunos países puede ser que prohíban realizar el fronting y que haya un límite también mínimo de retención, pero en la mayoría de los países no está prohibido. En México no está prohibido realizar operaciones de fronting. Obviamente se refiere a negocios específicos de gran tamaño y que podrían realizarse a través de la operación de cesiones facultativas. No todas las compañías realizan fronting, no todas las compañías transfieren su cartera al 100%, pero son operaciones que no deberían estar catalogadas como una operación negativa dentro de la operación de los mercados. Hay una Lorena, creo que levantó la mano, quiere hacer una pregunta. Adelante, Lorena. Sí, gracias. Hola, buen día. Quería preguntar con respecto a esto del fronting, ¿cuál sería el motivo por el que la compañía tomaría un riesgo que en realidad no puede asumir y lo va a reasegurar al 100%? Podrían ser diversas causas. Una de ellas es que el riesgo es muy grande, o puede ser un riesgo de potencial importancia si ocurriera un siniestro, y deciden no tomarlo al 100% y transferirlo así como tal al esquema de fronting. A cambio de ese va a recibir una comisión importante de reaseguro. Puede ser por estrategia de negocio también, en donde ya tiene un negocio dirigido la compañía a través de un cliente y el cliente ya sabe a qué reaseguradora podrían asignarle ese tipo de grandes riesgos, y entonces a través de una aseguradora se toma el negocio y se cede al 100% a esa reaseguradora que ya se tiene prevista desde antes de la suscripción del negocio. O puede ser porque la compañía considera que es un negocio importante, que le conviene asumir, pero que no lo puede retener, y entonces define una estrategia de fronting al 100%. Entonces existen diversos motivos y causas por las cuales puede realizarse esa operación. Lo que le corresponde al supervisor es ver que cumpla con la normativa, ver el nivel de comisiones de reaseguro que se están otorgando, ver por qué cumple con las características de un negocio que potencialmente pudiera enviarse al reaseguro facultativo a través de un fronting, pero no tiene, en realidad no es una operación negativa que pudiera causarle un conflicto ni al accedente ni al reasegurador. Y como lo comentaba, aquí es importante que aunque sea un fronting, que la aseguradora se dio el 100% del negocio y ocurriera un evento, finalmente recalcar que la única responsable frente al asegurado ante la ocurrencia de un siniestro, aunque sea fronting, es la aseguradora, es la cedente. Entonces, eso es lo que el supervisor debería de tomar muy en cuenta para efectos de revisión y supervisión de este tipo de contratos de reaseguro. Que la compañía no evada su responsabilidad porque está transfiriendo al 100% el negocio a un reasegurador. Claro, bueno, gracias, Israel. Por nada. Luego vamos a hacer un ejercicio 2 en donde ustedes me van a contestar. Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué tipo de reaseguro se describe a continuación? El asegurador y reasegurador comparten un porcentaje predeterminado tanto de las primas como de los siniestros. En general, el reasegurador paga comisiones de reaseguro para reembolsar al asegurador las comisiones de agentes y otros gastos incurridos. ¿Alguien que se anime a responder esta pregunta?
Perfecto. Veo todas sus respuestas y es correcto. Se trata de un reaseguro proporcional. Aquí la pregunta es un poco ambigua, no dice específicamente cuál de los dos esquemas de reaseguro proporcional podrían ser, pero cumple con ambos. El reaseguro proporcional puede ser un cuota parte o puede ser uno de excedentes. En este caso, como estamos hablando de un porcentaje predeterminado, entonces hablaríamos de un cuota parte en particular. ¿Qué quiere decir esto? En realidad el reaseguro proporcional está sobre la base de riesgo, sobre la base de sumas aseguradas. Y a partir de las sumas aseguradas se establece un porcentaje en el cual va a ser el porcentaje de retención y el complemento va a ser el porcentaje de cesión del negocio. En esa proporción, cada uno de los riesgos que entren a ese contrato de reaseguro se van a definir en ese mismo porcentaje para retención y cesión. Y a cambio de la cesión que se dé a ese reaseguro, la compañía va a recibir una comisión porque está dando alimento al reasegurador de esas primas que se van al reaseguro cedido y por lo tanto recibe una comisión de ese reaseguro. Y esta comisión es un ingreso que le permitirá a la cedente cubrir precisamente gastos de adquisición y otros gastos de administración de su propia operación. El otro esquema de reaseguro proporcional sería el de excedentes. Aquí en el de excedentes no necesariamente se hace como un porcentaje predeterminado, sino como un límite en monto máximo de retención del contrato, que debe de estar dentro del límite máximo de retención legal que ya comentamos. Y ese límite máximo de retención en monto se aplican las proporciones en riesgos, en sumas aseguradas para cada uno de los riesgos y en base a ello se determina el porcentaje de retención y cesión considerando ese monto en particular. Y entonces es como aplica el contrato de excedentes con base en un monto fijo y lo que exceda de ese monto se va al reaseguro proporcional y lo que queda abajo de ese monto se queda como parte de la retención. Pero se tiene que hacer la distribución proporcional riesgo por riesgo, porque el monto, dependiendo de las sumas aseguradas, el monto es el mismo, pero el porcentaje puede variar. Y en ambos casos habrá una comisión de reaseguro cedido para cubrir precisamente los gastos de la cedente. Mónica de Rosario había levantado la mano, no sé si tiene algún comentario a hacer. ¿Le gustaría hacer algún comentario? No. Bueno, por favor. Creo que no. Vamos al siguiente ejercicio y es ¿qué tipo de reaseguro se describe a continuación? El asegurador directo, la cedente, retiene el costo de los siniestros hasta cierto punto y el reasegurador paga el exceso. Este cálculo puede hacerse para cada siniestro y o póliza por separado, que es un reaseguro de exceso de pérdida por riesgo, para todos los reclamos que surjan de un mismo evento, que es el reaseguro de riesgos catastróficos o reaseguro catastrófico por evento, y para todos los reclamos que surjan en un periodo específico en una cartera completa, reaseguro de exceso de pérdida agregado, que sería el que se conoce como stop loss. ¿Estos qué tipo de reaseguros son? Correcto, Sharon, correcto. Gretel, Hugo, Mónica, Andrea, perfecto. Invitado, Fresia, Rosa Isabel. Es correcto. Estamos hablando de un reaseguro no proporcional, el cual se divide en exceso de pérdida por riesgo, exceso de pérdida por evento o catastrófico y exceso de pérdida por acumulación de siniestros, que es el stop loss. El reaseguro no proporcional, a diferencia del proporcional, es que este se basa por la ocurrencia de los siniestros. Es decir, no tiene nada que ver la proporcionalidad del reaseguro cedido.
y son para cubrir la retención básicamente de la compañía. Entonces, después de aplicar el reaseguro cedido, la compañía se queda con una parte retenida. Ante la ocurrencia de siniestros, esa parte retenida puede ser que la compañía no tenga el capital suficiente para poderlo cubrir. Puede ser que ante la ocurrencia de un evento catastrófico se siniestren miles de pólizas al mismo tiempo y no tiene capacidad de capital para cubrirlo. O puede ser que en el periodo de un año los siniestros vayan ocurriendo y vayan incrementando su siniestralidad. Entonces, ¿cómo hace para que esos siniestros se cubran, se protejan? Pues está el reaseguro no proporcional. Y entonces, en este esquema, ya no hay proporcionalidad. En este esquema, compra reaseguro la compañía, la cedente, para proteger su retención, y lo compra a través de un determinado nivel de capas. Esas capas tienen una diversa funcionalidad y las capas más bajas suelen ser las más caras en comparación con las capas más altas, dependiendo del tamaño y volumen de los siniestros. Y así como en el proporcional, la compañía fija una retención, le llamaremos retención entre comillas, que se conoce como prioridad. En algunos países la conocen como franquicia. Normalmente se conoce como prioridad en los mercados europeos y de Norteamérica. Esta prioridad efectivamente va a constituir lo que la compañía va a participar en caso de un evento o de cada siniestro. Y a partir de esa prioridad, lo que exceda de esa prioridad se manda a las diferentes capas de reaseguro, dependiendo de la capacidad que se contrate para cada uno de estos esquemas. Entonces, el reaseguro no es exclusivo. Puede ser que haya una combinación de contratos proporcionales con contratos no proporcionales y todos están cubriendo de manera simultánea a la compañía cedente, con la cual únicamente su exposición máxima será el nivel de prioridad que se haya fijado en los contratos. Y tampoco son excluyentes. Puede ser que la compañía solamente tenga reaseguro proporcional de acuerdo a su estrategia, o puede ser que solamente tenga contratos de reaseguro no proporcionales, también es de acuerdo a su estrategia. A veces la compañía tiene que definir qué le conviene más. Me conviene más ceder negocios al reasegurador en los contratos proporcionales y ceder parte de mis utilidades, o me conviene más comprar cobertura de exceso de pérdida y solamente pagar el costo del reaseguro para cubrir mis riesgos. O me conviene una combinación de ambos, una parte la cedo y otra parte compro cobertura. Dependerá de la estrategia de reaseguro y dependerá de cómo también lo fijen en su programa de reaseguro las propias compañías cedentes. Rosa Isabel pregunta, ¿para un mismo riesgo o producto puede tener proporcional y no proporcional? Sí, la respuesta es sí. Pueden coexistir de manera simultánea contratos proporcionales y contratos no proporcionales en un mismo riesgo. ¿Por qué? Porque depende de las características del riesgo, de su tamaño, de la región donde se está suscribiendo el riesgo, del potencial del mismo ante la ocurrencia de un evento, etcétera. Mónica del Rosario pregunta, ¿por qué las capas más bajas serían las más caras? Porque son las que, en términos de probabilidad de ocurrencia de los siniestros, son las más susceptibles de afectarse después de la prioridad. Como los contratos no proporcionales no hay una proporción de cesión de riesgo, sino están en función del tamaño del siniestro, entonces, si el siniestro queda por abajo de la prioridad, no se afecta el reaseguro, pero hay una alta probabilidad de que se afecte, dependiendo del tamaño del siniestro, la primera, la segunda capa, etcétera. Entonces son las más susceptibles de afectarse en caso de un evento y por lo tanto suelen ser las más caras en términos de cobertura. Ya contestó también Jeff Flecker, porque el reasegurador tiene más riesgo en las capas bajas, exacto.
¿Cómo interviene, Rosa Isabel, cómo interviene el esquema de reaseguro en la tarificación de un producto? Bueno, depende del producto y depende también del riesgo. Muchas veces las cedentes ya tienen un esquema de tarificación para determinados productos y es el que utilizan basándose en una nota técnica, utilizando información estadística histórica para determinar la frecuencia y la severidad de los potenciales siniestros que pudieran ocurrir, y de ahí refleja una prima de riesgo a la cual le agregan gastos de administración, adquisición, utilidad y finalmente impuestos y un porcentaje o monto por la emisión de la póliza. Y eso representa el conjunto de la tarifa que va a pagar finalmente el asegurado. Pero puede haber riesgos en donde no existe información histórica para determinar los niveles de frecuencia y severidad, etcétera, del país en cuestión, de una región local, pero puede existir información a nivel internacional sobre ese tipo de producto y que manejan los reaseguradores a nivel global, a nivel geográfico. Entonces ellos puede que ya tengan una determinada idea de la tarifa o del costo, o que ya hayan hecho análisis actuariales de frecuencia y severidad a nivel mundial para poder fijar un costo, una tarificación de ese tipo de productos. Entonces lo que hacen las compañías cedentes es, oye, para este producto yo no tengo tarifa, ¿qué hago? Tomo la tarifa del reasegurador y en base a ello, o con base en ello, ya puedo yo tener una tarifa específica en acuerdo con el reasegurador para ese tipo de producto, y está bien sustentada de acuerdo a la información de la que dispone el reasegurador y que puede compartirla con la cedente para llegar a su tarificación de esos riesgos a nivel local. Entonces, la tarificación es muy importante en esos casos en los que no se dispone de información histórica para realizar los análisis actuariales correspondientes. Fonseca Chinchilla Hernán dice: los contratos de reaseguro con reasegurados internacionales de gran prestigio normalmente se realizan a través de brokers o intermediarios. No necesariamente. La cedente puede tener acceso al mercado internacional de reaseguro con reaseguradores de gran prestigio directamente, pero también depende de la carga administrativa que tenga su área de reaseguro interna. Entonces, a veces lo que más conviene es, si ya hay una persona moral dedicada a ese tipo de actividades y que ya tiene contactos con el mercado internacional, a veces conviene más, para no sobrecargar de manera operativa a la cedente, conviene más utilizar un intermediario de reaseguro, obtener su respaldo y a través de él contactar a múltiples mercados en donde se pueda realizar la transferencia de un riesgo, de riesgos en particular, a través de los contratos que acabamos de mencionar. Entonces, no es una limitante, lo pueden realizar, pero también es recomendable que para no saturar la operación interna de la cedente, lo realicen a través de brokers o intermediarios de reaseguro. Vamos a la siguiente. Ejemplo de exceso de pérdida. El reasegurador indemniza a la cedente cuando un siniestro exceda el límite predeterminado, prioridad. Generalmente esto se aplica a reclamos por evento y póliza. Entonces aquí nos dicen un contrato de propiedad de exceso de pérdida, donde el reasegurador paga a la cedente 250 en exceso de 500. Entonces, ¿cuál sería la retención o prioridad de este contrato de exceso de pérdida? ¿Algún voluntario, voluntaria que se anime? Betty Romo, perfecto, 500. Es correcto. Por Frecia Rojas, 500. Mónica, prioridad 500. Solguer, 500, correcto. Exactamente. Aquí estamos hablando de un contrato de exceso de pérdida de una sola capa,
donde la capa es 250, sería la primera y única capa, 250 y la prioridad son 500. La palabra clave de estos contratos es que es 250 en exceso de 500. Quiere decir que cuando el siniestro rebase los 500 es cuando se va a afectar la primera capa. Entonces, si el reclamo bruto original es de 600, ¿cuánto va a pagar el reasegurador? Perfecto. El reasegurador va a pagar 100 y 500 la cedente, porque así está establecido el contrato. Así es como funcionan los excesos de pérdidas y como pueden ver, está en función del siniestro. No me importa cuánto es el riesgo, no sé cuánto haya sido en cuanto a suma asegurada. Aquí lo que importa es el siniestro, el cual fue de 600 y veo si afecta la prioridad y hasta qué nivel y cuánto afecta la primera capa. Normalmente esos contratos de reaseguro consumen la capacidad de cada una de las capas. Entonces aquí, después de este evento, el reasegurador solamente podría otorgarle a la cedente 150 más de capacidad de cobertura porque ya se consumieron 100 después del evento. Entonces, ¿qué se negocia en este tipo de contratos? Y el supervisor pues también puede revisarlos y lo que se negocia es que haya reinstalaciones de sumas aseguradas o reinstalación de la capacidad del contrato para que el momento que ocurra se vuelva a reinstalar esos 100 y nuevamente el contrato tenga la capacidad de cubrir 250. Dependiendo de los diferentes esquemas de reaseguro y dependiendo de las probabilidades de ocurrencia de los siniestros, los contratos no proporcionales pueden tener hasta 2 reinstalaciones automáticas del contrato a lo largo de la vida del mismo, por si ocurren 2 o más siniestros durante la vigencia del contrato de reaseguro y no se quede sin cobertura la cedente. Entonces, si se queda sin cobertura, tiene 2 opciones, o absorber esas pérdidas que no le va a convenir, o salir al mercado a buscar cobertura, pero salir al mercado a la mitad de un contrato de reaseguro es laborioso, complicado, caro, se sujeta con muchas condiciones específicas del reasegurador, etcétera, si no lo tiene pactado desde el principio de que se realizó la operación del contrato de reaseguro. Entonces, normalmente conviene que esos contratos tengan alguna de reinstalación dependiendo del producto, dependiendo de la frecuencia, dependiendo de la severidad con la que se afecten los contratos de reaseguro en el mercado, o, bueno, por parte de la cedente. Aquí le cedo la palabra a Jeff. Ok, gracias. Y la participación y las preguntas son excelentes. Ahora vamos a ver los temas que no estaban en el módulo. ¿Cuáles son las características que se espera tenga un programa de reaseguros sólido? Diseño del programa de reaseguro. Esta diapositiva se centra principalmente en el riesgo crediticio. Queremos estar seguros de que las reclamaciones o siniestros se pagan y el capital está seguro. Primero, proporción del negocio cedido de modo... hay problemas aquí. Sorry. El chat está en mi pantalla. Ok. Proporción del negocio cedido de modo que los riesgos netos retenidos sean proporcionales con los recursos financieros y apetito de riesgo. Entonces, es una visión holística del apetito de riesgo y la gestión de riesgos de la empresa cedente. Segundo,
La solidez financiera de las reaseguradoras. Las dos preguntas son, ¿pueden pagar siniestros en condiciones normales y pueden pagar siniestros en una catástrofe? Niveles de exposición a un solo reasegurador o grupos del mismo grupo. Entonces, como supervisor, está pensando si el riesgo se diversifica después de que una aseguradora cede sus riesgos y luego el reasegurador usa retrocesión a otros. No desea que el riesgo termine donde comenzó. Alcance de cualquier mitigación del riesgo de crédito existente. Entonces, esta mitigación sería alguna garantía o depósito para garantizar que la aseguradora reciba una cantidad de pago de las reaseguradoras en una fecha determinada. Finalmente, resiliencia esperada del programa de reaseguro en situaciones de siniestros estresados o catástrofes. Hay una cita o una frase sobre el reaseguro y no sé quién lo dijo y no sé exactamente las palabras en español, pero la frase es reaseguro es como un bolsito de té, como esto es la palabra bolsita de té, porque no sabes lo fuerte que es hasta que lo pones en el agua caliente. ¿Entiende? Ok. Entonces, voy a pasar la palabra otra vez a Israel. Gracias, Jeff. Antes de continuar, aquí hay una pregunta de Hernán Fonseca, pero las reinstalaciones van a tener nuevos costos. Es correcto. Cada reinstalación se maneja desde el inicio del contrato de reaseguro y se ve qué costo es el que se va a reflejar. Y dependiendo si la capa se afecta total o parcialmente, si la capa es total, pues se cobra el costo de reaseguro que se haya pactado para la reinstalación. Y si la afectación a la capa es parcial, se aplica a prorrata el costo que se está manejando. Por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, donde solamente se afectó la primera capa a 100 con respecto de los 250 de capacidad que se tenía, se hace el porcentaje a prorrata y ese porcentaje es el que se va a aplicar al costo de la reinstalación para que otra vez, valga la redundancia, se reinstale la capacidad del contrato de reaseguro en esa capa. Luego, creo que ya, ¿verdad? Sí, creo que ya son todos. Ahora, entonces vamos ahora al ejercicio 4, protección contra catástrofes. Aquí estamos hablando de un contrato de reaseguro de exceso de pérdida por evento o para riesgos catastróficos. Estos eventos se caracterizan porque en un solo evento se pueden afectar cientos de pólizas de seguros y puede haber cientos de siniestros. Estos eventos se caracterizan porque son de una duración muy corta, pero con un potencial catastrófico muy fuerte. Pudiera ser, dependiendo de la exposición de la región o del país, pudiera ser terremoto, pudiera ser huracán, pudiera ser inundación o algún otro evento catastrófico que pudiera afectar a la región. En el caso de México estamos expuestos a todos estos. Tenemos costas en el Pacífico y costa en el Caribe o en el Atlántico. Entonces hay huracanes que provienen de ambos lados de las costas y la exposición a riesgos hidrometeorológicos es muy alta. Y en el caso de terremoto,
está la parte del sur del país, que es la zona de subducción, en donde la placa de coco se está hundiendo sobre la placa norteamericana, y cada vez que hay un hundimiento se genera todo un evento que pudiera afectar la zona costera del Pacífico del país. Y eso, aunque la Ciudad de México se encuentra a 380 kilómetros de la costa en promedio, pues la Ciudad de México fue construida sobre una zona de un lago, el antiguo lago de Texcoco, y ese lago tiene un subsuelo arenoso, un subsuelo blando, como le llaman los científicos, y ese subsuelo lo que hace es que, a pesar de que son 380 kilómetros de donde está la fuente de temblores, hace que el temblor se magnifique como si fuera una gelatina, que le dan un golpe y toda se tambalea, y entonces esto ocasiona que los eventos de terremoto que provengan de la zona costera se magnifiquen, y tiene una alta exposición la Ciudad de México a eventos de terremoto. Entonces, en un solo evento, varias pólizas, no nada más de la zona costera, sino de la propia Ciudad de México y zona conurbada, se han visto afectados por la ocurrencia de temblores que están hasta más de 380 kilómetros de distancia de la ciudad. Esto representa un riesgo potencial, y entonces se requiere la necesidad de cobertura del reaseguro. Otro podría ser el riesgo de inundación, en donde las intensas lluvias, dependiendo de la geografía de la ubicación o de la zona, puede ocasionar que haya inundaciones en un periodo de tiempo muy corto, y esas inundaciones causen severos daños a las comunidades, tipo en zonas bajas, en donde a través de el declive de la área geográfica pueda hacer que las lluvias bajen de las montañas, zonas rocosas, y generan inundaciones en zonas bajas. Una región muy afectada por esto es la zona de Tabasco, que se encuentra entre Veracruz, Chiapas, Oaxaca, etcétera, y que también ha afectado considerablemente en época de lluvias a la población. Ahí afecta obviamente vidas, afecta negocios, afecta propiedades, afecta vehículos, etcétera, y normalmente son eventos que podrían tener un día, 2 días máximos de duración. Entonces, derivado de esos eventos catastróficos, existe la necesidad de protección contra catástrofes, y tenemos 2 ejemplos de un evento catastrófico. Uno, para una aseguradora de vida, cómo podría afectar la inundación a las diferentes clases de seguros y qué tipo de reaseguro podría ser adecuada. ¿Alguien que se anime a contestar de lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? Por ejemplo, alguien que no ha participado. Camila, Andrea, ¿alguna idea? A ver, aquí tenemos una respuesta. Regina, no funciona mi audio, pero en el caso de vida puede ser que exista mayor reclamaciones de seguros de vida. Claro, efectivamente, en el caso de vida, la principal afectación es la integridad física de las personas derivada de alguna inundación. Entonces puede ser que haya personas fallecidas por la inundación, puede ser que haya personas que no fallecieron, pero se vieron afectadas por alguna incapacidad o alguna afectación a su integridad física, o puede ser personas que hayan sufrido accidentes en el momento de la inundación. Entonces, se podría aplicar diferentes esquemas de reaseguro, reaseguro de vida, reaseguro de gastos médicos o reaseguro de accidentes personales, y que funcionarían al momento de que ocurriera una catástrofe. Entonces, efectivamente, también de una catástrofe se puede aplicar
la parte del reaseguro de personas. En el caso B, para una aseguradora general, ¿cómo podría afectar la inundación a diferentes clases de seguros y qué tipo de reaseguro podría ser adecuada? Pues es similar al de seguros de vida, pero en este caso para propiedades. Puede ser el reaseguro de propiedad, puede ser contra eventos catastróficos, puede ser que también se vean afectados los vehículos, automóviles que sean arrastrados por la corriente. Entonces también puede aplicar el reaseguro para vehículos de motor por eventos catastróficos, que sería igual un reaseguro catastrófico. Puede ser negocios que se hayan afectado por la inundación, que también iría dentro del reaseguro de propiedad. O puede ser empresas, fábricas, almacenes, aeropuertos, todo lo relacionado con las propiedades puede aplicar este tipo de reaseguros en una aseguradora que maneje seguros generales. Y efectivamente, estamos hablando de reaseguro no proporcional, y en este reaseguro el esquema es que dependiendo del número de vidas que se hayan afectado, la compañía va a participar máximo con su prioridad y a partir de ahí va a tener recuperaciones de reaseguro. Y en el caso de generales, nuevamente va a participar con su propiedad y los daños que se hayan ocasionado a las propiedades en exceso de esa prioridad es donde participaría el reaseguro. Mónica comenta, puede ser que se tenga reclamaciones por lucro cesante ya que se afecta la venta de negocios. Es correcto. Normalmente el reaseguro puede aplicar para 3 tipos de actividades y ustedes lo podrán ver en los contratos de las compañías de seguros. En el caso de seguros generales puede ser la propiedad, es decir, la construcción en sí de casa, negocio, bodega, etcétera, etcétera. Puede ser contenidos, es decir, si es casa habitación, pueden ser sus muebles, equipo electrónico, computadoras, mesa, televisiones, etcétera. En el caso de negocios, sería el equipo que utiliza como herramientas, maquinaria, equipo, etcétera. Pero también puede ser lucro cesante o interrupción de negocios, como se llama en algunos países. Entonces, ¿cuánto deja de producir el negocio o la compañía por haber ocurrido esa catástrofe? ¿Cuánto está dejando de percibir de su negocio en términos de ingresos y por cuánto tiempo? Entonces, también se puede cubrir esa parte derivada del evento catastrófico y decir, tienes hasta un mes, 3 meses, 6 meses, dependiendo de cómo se establezca el contrato, en el que el reasegurador va a pagar una parte de las utilidades que la compañía haya dejado de percibir por la ocurrencia del evento. No son obligatorias las 3, depende de cómo se especifique el contrato de reaseguro. Puede ser que algunos contratos solo se especifique propiedad y contenidos, puede ser que en otro contrato se especifiquen las 3, puede ser que en otro solamente se establezca la propiedad. Entonces, depende de cómo se haya negociado entre cedente y reasegurador el esquema. No es obligatorio, depende de la estrategia de reaseguro que quiera manejar la empresa. Obviamente, por protección, lo ideal es que se cuente con los 3 esquemas si es que se está reasegurando a negocios o a industrias en este tipo de contratos. No tenemos protección contra catástrofes. Aquí hay una pregunta de Mónica, puede ser que se tenga... ya. Protección contra catástrofes. En el caso de una aseguradora de vida, pues puede ser el riesgo de mortalidad que ya contamos, que donde un gran número de personas puede hacer que haya fallecidos, heridos, etcétera, derivados de la catástrofe. Puede ser el riesgo de morbilidad, en donde haya sufrido algún accidente o un desembolso por gastos médicos a un número grande de personas derivadas de la catástrofe. Y
que también derivado de eso algunas personas hayan quedado con un determinado nivel de invalidez o de incapacidad para continuar con sus actividades normales. Y en el caso de una aseguradora de general o de daños, como le llamamos aquí, puede ser que haya destrucción o daño severo a una gran variedad de propiedades, incluyendo contenidos, que ya lo comentamos, o que haya daños severos a vehículos de motor, o que haya interrupción comercial de las empresas que se dedican a negocios. Entonces, esta es la protección que se brinda contra eventos catastróficos y que se puede presentar en una determinada región a lo largo de la vigencia del contrato de reaseguro. Aquí lo importante, como comentaba Jeff, es que esto esté contemplado dentro de su programa de reaseguro. Las compañías normalmente deben de realizar un programa anual de reaseguro en donde, basados a su exposición, a sus riesgos que están asumiendo, a su capacidad, a su capital, a su estrategia de negocio, a su apetito de riesgo, deben definir cuál sería la prioridad máxima o la retención máxima que pueden afrontar sin rebasar las restricciones legales y, en base a ello, ponerlo dentro de su esquema de reaseguro. Obviamente va a haber riesgos que surjan a lo largo del año que no estaban contemplados en su programa de reaseguro, pero la idea es que los vayan incorporando y que formen parte de su administración integral de riesgos y que cumplan con las directrices que establece la norma de administración integral de riesgos para definir límites de suscripción a nivel bruto y a nivel retenido, para definir las capacidades con las que puede trabajar la compañía, para definir sus necesidades de capital, para definir transferencias de riesgo y que no pongan en ningún momento dado en peligro la estabilidad financiera de la cedente. El diseño del programa de reaseguro básicamente lo que debe de establecer es cómo la compañía va a proteger su retención y que además cuente con el respaldo de reaseguradores de buena calidad y que sepa que van a cumplir en el momento que se requiere la participación del reaseguro derivado de algún evento. Entonces, al diseñar un programa de reaseguro es importante definir el límite de riesgo que la compañía está dispuesta a enfrentar y, a partir de ahí, cuánto va a ceder o a contratar reaseguro dependiendo de ese análisis interno que realice. Pero debe de tomar en cuenta varios aspectos importantes en el diseño del programa. Uno de ellos es el riesgo de concentración. ¿Qué pasa en el riesgo de concentración? Puede ser que el reasegurador sea de una excelente calidad, pero puede ser que este reasegurador solo sea uno para toda la compañía. Si falla ese reasegurador al momento de que ocurran siniestros, entonces la compañía no tiene la posibilidad de recuperar del reaseguro porque hubo un default de ese reasegurador y por lo tanto no va a poder recibir lo que esperaba en caso de eventos catastróficos. Esa es una parte del riesgo de concentración, pero también existen riesgos de concentración en base a la exposición del riesgo y puede ser para determinados ramos por zona geográfica en donde la exposición a los riesgos está altamente concentrada ante la ocurrencia de un terremoto, de un huracán, de alguna inundación o de algún otro evento, y no hay diversificación de los mismos a lo largo de la región. O puede ser también que, dependiendo del producto, esté en alguna alta concentración para una determinada región, localidad o para el mismo producto. Entonces se tiene que analizar si existe o no riesgo de concentración por parte de la cedente, cómo está diversificado su portafolio, cómo lo pretende realizar y con base en ello ya tomar una decisión sobre este riesgo de concentración y plasmarlo en su programa de reaseguro.
cómo la compañía pretende realizar una mayor diversificación para evitar que haya una concentración. El apetito de riesgo. La compañía necesita definir cuál va a ser su estrategia de retención y de cesión de negocios, y es importante que este apetito de riesgo sea sólido, es decir, que ante la ocurrencia de posibles eventos no se vea afectado el capital de la propia empresa y que ponga en peligro su estabilidad financiera. Incentivos. La cedente debe conservar un incentivo para administrar el negocio, es decir, sin 100% de reaseguro. Es correcto. Puede ser que la compañía haya incentivos para transferir el riesgo al 100% y a cambio de eso recibe una comisión, pero no es la labor de la compañía, o sea, no es su función, porque entonces ya se convertirían en intermediarios de todos los riesgos que asumen. Entonces, ni tan bueno es que la compañía todos sus riesgos los transfiera al 100%, haciendo fronting de todos ellos, pero tampoco es bueno que no realice fronting cuando así lo requiera. Entonces habrá casos en donde tenga que realizar esquemas de reaseguro de fronting y la mayor parte de sus riesgos tiene incentivos para retener una proporción de esos negocios. Entonces, eso también debe estar contemplado dentro de su programa de reaseguro. Los términos del mercado pueden ser variables. A veces no es tan fácil adivinar cuál es el costo y término de la cobertura, porque los mercados puede ser que se encuentren en una época de reaseguro duro, en donde las condiciones son más difíciles y los costos son elevados, o puede ser que se encuentren en una época de reaseguro blando, en donde hay mucha capacidad, hay condiciones no tan estrictas, los costos son más accesibles. Entonces, dependiendo de esas fluctuaciones del mercado de reaseguro, se pueden ir definiendo costos y términos de la cobertura. Obviamente el costo de los siniestros, en donde hay posibles costos por las pérdidas y determinación de la pérdida máxima probable. Ya hay programas de software, herramientas que permiten mediante simulaciones estocásticas determinar probabilidades de ocurrencia y estimaciones de costos del reaseguro en las diferentes capas, en las diferentes estructuras y también sistemas de modelación internacional en donde se puede determinar la pérdida máxima probable de eventos catastróficos. Y bueno, definir la prioridad y la interacción con los diferentes arreglos o estructuras de reaseguro. Bueno, ya nada más nos quedan 10 minutos, entonces afortunadamente ya nada más son 2 o 3 láminas. Vamos a continuar. Y aquí lo importante es que se establezcan también controles internos de reaseguro. Aparte de los contratos que ya comentamos y del programa de reaseguro que ya comentamos, también es importante que exista un área dentro de la compañía en donde se revisen los controles internos que van a estar acordes al apetito de riesgo de la compañía, al apetito de riesgo de crédito de las reaseguradoras. ¿Qué quiere decir esto? Que cada reaseguradora tiene una calificación específica, una o varias calificaciones establecidas por alguna agencia calificadora internacional, Standard & Poor's, Moody's, AM/Best, etcétera, en donde definen la fortaleza financiera de dicho reasegurador y estas sirven de base para determinar el security de cada compañía, en donde ellos pueden establecer internamente cuáles serían las calificaciones mínimas que van a aceptar de los reaseguradores para no correr un riesgo de crédito o de default de los mismos, o por lo menos disminuirlo. El riesgo siempre va a existir, pero lo pueden disminuir. Y el nivel de security a veces también lo determina el regulador. El regulador puede establecer condiciones mínimas para que los reaseguradores operen en su mercado, pero en adición a ese, las compañías pueden tener un nivel de security más estricto y que está dentro de los parámetros que fija el regulador. Estos son controles internos para evitar algún posible default de los reaseguradores. Obviamente también depende, además de la fortaleza financiera, el tamaño del reasegurador, su nivel de exposición a nivel internacional, etcétera, y este debe de ser también considerado como un riesgo
que puede o no afrontar la cedente y que puede estar dentro de los márgenes establecidos dentro de su propio security y que cumple con la normativa establecida por el regulador. Y bueno, también establecer las políticas para la operación de reaseguro facultativo. El reaseguro facultativo se caracteriza por ser un reaseguro riesgo por riesgo y por lo tanto demanda una operación importante dentro de la compañía. A diferencia de los contratos automáticos que pueden ser por volumen, en un solo contrato puede haber miles de pólizas. El reaseguro facultativo, pues hay que hacerlo caso por caso y entonces necesita tener una política bien establecida de cómo realizar sus operaciones de reaseguro facultativo, niveles de suscripción, necesidades de capacidad, tipo de contratos, etcétera, y también las habilidades que deba de tener la compañía en cuanto a habilidades comerciales y de suscripción, y de la parte del Enterprise Risk Management que ustedes ya vieron en sesiones anteriores aplicadas a la operación de reaseguro. Esta parte de liquidez de reaseguro ya la comentamos, en donde por qué es importante que las compañías tengan liquidez, porque tienen que pagar los siniestros que se vayan presentando, tiene que tener la liquidez suficiente para afrontarlos y después irá recuperando del reaseguro dichas pérdidas, pero por lo pronto debe de contar con liquidez o con activos que sean susceptibles de realizarse de manera líquida en un periodo de tiempo muy corto o muy específico. Si la compañía no tiene liquidez, puede caer en problemas de insolvencia ante los eventos, porque todavía no puede recuperar del reaseguro, pero tampoco tiene ella dinero para irlo afrontando. Entonces, el esquema de liquidez también forma parte de su análisis de riesgos, de su administración integral de riesgos y forma parte también de el apetito de riesgo que deba de tener la compañía en este tema. Y bueno, por último tenemos una tarea para el supervisor. Ustedes como supervisores, basados en lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué deberían de responderse al revisar un programa de reaseguro de una entidad supervisada, de una aseguradora? Creo que Sharon levantó la mano y hay dos preguntas también en el chat con relación a lo que presentaste antes, Israel. Ah, perfecto. Si gustan, primero vamos sobre las preguntas para antes que eso nos acabe el tiempo. ¿Existe una normativa que regule el régimen de reaseguro? No, no existe. Cada país trata de regular de manera local las operaciones de reaseguro. Entonces, normalmente se especifica que si hay alguna controversia, pues se irán a las instancias correspondientes de manera internacional o a la entidad donde se encuentre basado el reasegurador, pero no existe una entidad específica que norme el reaseguro. ¿Algún libro de reaseguros que recomiendo estudiar? No recuerdo ahorita alguno en particular, pero con gusto le mando a Regina alguna bibliografía y se las puedo recomendar. Luego, en el caso de instituciones de seguros que tienen todos sus contratos de reaseguro suscritos con la holding, ¿qué medidas deberíamos de requerir como supervisor? Esa es una pregunta muy interesante porque si todos sus contratos de reaseguro están con la holding, comentamos ahorita que hay un riesgo de concentración alto. Si falla la holding por cuestiones de capital, porque fue intervenida por el regulador en donde se encuentra ubicada, etcétera, etcétera, porque su fortaleza financiera cayó, entonces eso representa también un riesgo de concentración para la compañía local. ¿Qué medidas deberíamos de requerir como supervisor? Pues existe la medida de requerir un mayor nivel de capital por el riesgo de concentración. Existe la opción de fomentar a la compañía que diversifique su portafolio. Puede ser un reasegurador tal vez de la misma empresa, pero
en otra ubicación geográfica, con otro nombre, etcétera, pero aunque pertenezca al mismo grupo, por lo menos ya se ve que hay intención de diversificar los riesgos de reaseguro. Capacidad de la aseguradora de acuerdo a su capital, nos puede ampliar más sobre el reaseguro. Con mucho gusto les podría ampliar de reaseguro financiero, pero creo que ya no tendríamos tiempo para comentarlo. Pero igual les puedo mandar alguna bibliografía sobre alguna investigación que alguna vez realicé sobre los esquemas de reaseguro financiero y cómo operan en el mercado, y muchos reaseguradores por qué tienen muchos supervisores por qué tienen limitantes de aceptar el reaseguro financiero en los mercados locales. Jesús Reyes, este libro es popular entre los exámenes de actuarios de uso. Ok. Ahora sí, Sharon. Hola, bueno, una de las primeras preguntas que como supervisores tendríamos que hacernos es si la retención de la compañía está en función del apetito de riesgos y del capital para responder esos riesgos. Perfecto. ¿Y cómo está protegida esa retención? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Para fijar la retención y para fijar su programa de reaseguro, primero la compañía debió haber hecho un análisis de su apetito de riesgo, cuánto puede afrontar conforme a sus niveles de capital, y haber hecho algunas simulaciones o escenarios de qué pasaría si ocurriera un siniestro potencial, cómo se vería afectado su resultado en el futuro, y entonces ya definir su estructura, su programa de reaseguro. Cindy dice, ¿qué riesgos cubre el reaseguro? ¿Qué tipo de contratos, por ejemplo, son facultativos o proporcionales? La calificación crediticia, cómo se negocia la tarifa del reasegurador, basado en qué datos. Exacto, son preguntas muy buenas, Cindy, y que podrían aplicar como parte de los cuestionamientos del supervisor al cedente. Al revisar un programa trataría de responder, es acorde al perfil de riesgos y apetito de riesgo de la institución, totalmente de acuerdo. Y ya. Efectivamente, las preguntas que ustedes mencionaron son muy válidas desde el punto de vista del regulador y que podrían ayudar a entender mejor cómo está realizando la cedente sus programas de reaseguro. En esta última diapositiva vemos algunas de las preguntas clave que podría también tomar en cuenta en adición a las que ustedes ya comentaron el supervisor. ¿Son las reaseguradoras de alta calidad y diversas? Aquí ya Cindy nos había hecho esa pregunta. ¿La estrategia y el programa de reaseguro son apropiados a la combinación de negocios y riesgos y filosofía de riesgo, es decir, al apetito de riesgo de la compañía? ¿Cómo se encaja el programa dentro del marco del Enterprise Risk Management de la aseguradora? Es decir, ¿está contemplado dentro de la administración integral de riesgos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? En su caso, ¿por qué no? Controles internos. ¿Qué controles internos en torno al reaseguro son suficientes si están realmente implementados? Pues aquí hay un interesante tema porque uno de los cocos de las cedentes es precisamente la administración del reaseguro y justamente son los saldos. A veces ingresa el dinero, pero no se sabe de qué reaseguradores o de qué tipo de contrato, y entonces esos saldos se le llama conciliación de saldos, y muchas veces ni siquiera saben desde el punto de vista contable cómo distribuir esto a los diferentes reaseguradores porque no se llevan controles internos adecuados para la aplicación de los ingresos del reaseguro en la cedente. Impacto económico. ¿Existe una genuina transferencia económica del riesgo? Esto es importante analizarlo, porque en los contratos de reaseguro tradicional que ya comentamos, o incluso en los de transferencia al mercado de valores, hay una genuina transferencia económica del riesgo, porque estamos hablando de riesgos en particular como riesgos de propiedad, vidas, personas, accidentes, etcétera, catástrofes, en donde sabemos que se está transfiriendo el riesgo de manera genuina al reaseguro. Pero puede ser que haya contratos de reaseguro en donde se están transfiriendo
los pasivos de la empresa o determinados activos que no están cubriendo o transfiriendo específicamente un riesgo en particular, sino es un esquema financiero, y eso tiene que ver mucho con el reaseguro financiero, del cual les voy a pasar a algunos datos. Entonces, hay que determinar que efectivamente hay una transferencia cierta de riesgo o transferencia significativa de riesgo para que la compañía no sufra un impacto económico por transferir otro tipo de cifras que están en su balance o en sus resultados. Liquidez. ¿Puede la cedente mantener suficiente liquidez en una crisis? Ese es un tema muy importante que analizar. ¿Cuál es su apetito de riesgo en términos de liquidez? Si tiene los activos adecuados y suficientes para hacerlos líquidos ante una eventualidad y poder responder a sus obligaciones. Y el reasegurador mantendrá activos en el país. Normalmente se trata de eso, de que haya activos dentro del país, pero algunas regulaciones ya no lo aplican y puede ser también muy válido. En México existía la normativa de que la prima cedida al reasegurador se le debería retener hasta un 50% y que esa prima se le iba a liberar al término del contrato para que el reasegurador hubiera garantía de que el reasegurador cumpliera con sus obligaciones. Pero con todos los términos de security, de solvencia, candados que se han puesto en el regulador, esa norma ya desapareció y ya no se le retiene más al reasegurador esa prima cedida. Entonces se le transfiere al 100% y más bien se analizan todos los controles internos de solvencia, fortaleza financiera, etcétera, con los que debe de cumplir el reasegurador. Me parece que en algunos países pudiera todavía existir esta normativa. En México ya no aplica desde hace varios años y ya no existe esa retención de primas cedidas del reasegurador. Entonces, en términos de liquidez, bueno, esto ya no se maneja y más bien para efectos de liquidez se maneja mucho el tema de concentración y de security en base a las calificaciones del propio reasegurador emitida por alguna agencia internacional. Bueno, yo quisiera agradecer muchísimo a Israel por su excelente presentación y a Jeff también por sus aportes. Creo que ha sido muy provechoso la sesión de esta mañana, con la primera sesión de hoy. Y bueno, les invito que retornen pronto en 60 minutos a las 10:30 hora de Ciudad de México y Costa Rica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y hasta luego. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias.